Buen día chicos, empezamos hoy con un nuevo capítulo de Química Más. Antes de empezar, ¿sabías que la base de la pirámide de Egipto equivale a 10 canchas de fútbol? Ojo ahí. Continuamos con este capítulo, el capítulo de la materia parte 2. Para ello vamos a ver la clasificación de la materia. La materia, en este caso, tenemos ahí a la parte estable. Tenemos la materia de los metaestables o también conocidos como los inestables y a los sistemas de sustancia. ¿Quiénes son ellos? Los estables son los que no tienen cambios en su forma, no tienen cambios en su composición. Los metaestables o inestables, los que constantemente están en constante cambio, están en constante transformación. Y los sistemas de sustancias, que en este caso tenemos a los elementos químicos de la tabla periódica esencialmente. Pasamos al sistema homogéneo, que en la clasificación de materia tenemos que se va a dividir en sistema homogéneo, como ya lo indiqué, y sistema de sustancia heterogénea. Dos partes, dos tipos de sistemas. Vamos a empezar con el sistema homogéneo. El sistema homogéneo es la sustancia que tiene la misma composición y propiedades en cualquier porción de las mismas. Se divide en dos partes el sistema homogéneo, en sustancia simple y sustancia compuesta. La sustancia simple son sustancias homoatómicas, también formadas por átomos iguales. En este caso podemos tener a los elementos químicos de la tabla periódica, ¿cierto? Ejemplos, ¿no? Aquí podemos tener al oxígeno, al aluminio, al nitrógeno, al calcio, al flúor, al bismuto, antimonio, etc. Los 118 elementos químicos de la tabla periódica. Pero ojo acá, no solamente ellos, sino que me indica también en la sustancia simple que son sustancias homoatómicas. ¿Qué significa homoatómicas? Que están formadas en este caso por un mismo elemento o un mismo átomo. Si tenemos al diamante, el diamante está formado por un elemento químico que todos conocemos, ¿cierto? El carbono. También tenemos al grafito, que se incluye o pertenece a la familia de las sustancias simples, ya que ellos están formados por un solo elemento químico. Pasamos a la sustancia compuesta. Las sustancias compuestas son conocidas como sustancias heteroatómicas, formadas por átomos diferentes. ¿A quién tenemos acá en la sustancia compuesta? Es la unión de los elementos químicos de la tabla periódica. Al CO2, tenemos en este caso al ácido al ácido sulfúrico, al permanganato de potasio, al carbonato de calcio, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de compuestos que tenemos formados por la unión de dos o más elementos químicos. Pasamos al sistema de sustancia heterogénea. El sistema de sustancia heterogénea es la materia que tiene diferente composición y propiedades diferentes, partes del mismo. Se presentan, en este caso, como mezclas. Y tenemos acá las mezclas. ¿Pero qué tipo de mezclas? Ya vamos a ir analizando tanto la mezcla homogénea como la mezcla heterogénea. Vemos acá, ¿qué es una mezcla? Es la unión de dos o más sustancias en proporciones no definidas, se presentan en homogéneas y heterogéneas, como ya les venía explicando, ¿cierto? La mezcla se va a dividir en dos partes, homogéneas y heterogéneas. Se diferencian por separaciones de procesos físicos y químicos. Tenemos clases, los tipos en este caso de sistemas de sustancia heterogénea. La mezcla homogénea, como les indiqué, y la mezcla heterogénea. En la mezcla homogénea es aquella en la cual cada porción de sustancia presenta la misma característica. Sus componentes no se pueden distinguir a simple vista, por lo que se indica o se menciona que presenta una sola fase. Ejemplos tenemos acá. En lo general tenemos que las mezclas homogéneas son las soluciones, son las aleaciones. ¿Qué es una solución? En este caso la mezcla
entre el agua y la sal, conocido como en este caso como la famosa salmuera, ¿cierto? La gaseosa también incluso está o pertenece a la mezcla homogénea también, porque imagínate, ¿cuántos elementos, cuántos compuestos químicos contiene la misma gaseosa? ¿Cierto? Contiene azúcar, contiene agua, que a simple vista nosotros muy fácilmente no podemos identificar qué tipo de elemento químico, qué tipo de compuesto químico tiene esa gaseosa. Por eso nosotros indicamos que es una solución. Las aleaciones es la combinación de elementos metálicos. Y las limaduras de metal, que obviamente, ¿no? Si se va limando el metal, el zinc, el oro y la plata, 100% zinc, 100% oro, 100% plata. Así que por eso indicamos que son conocidas como las mezclas homogéneas. Pasamos a la mezcla heterogénea. En la mezcla heterogénea es aquella en la cual a simple vista se pueden distinguir los componentes. Es decir, presenta más de una sola fase. Ejemplos. En lo general tenemos a las suspensiones, a los coloides y a las emulsiones. También, etcétera, ¿no? Hay algunos más que no he mencionado en la mezcla heterogénea. Acá tenemos un ejemplo muy claro de cómo distinguir las partículas, las sustancias, ¿sí? Tenemos acá, en la leche, a simple vista nosotros podemos indicar que es de color blanco, ¿cierto? Y nos dicen, ¿no? ¿Será una mezcla homogénea o será una mezcla heterogénea? En sí, a nivel microscópico, es una mezcla heterogénea, pero profe, tiene un color medio blanco. ¿Eso qué significa? En este caso, que a simple vista presenta una sola fase, un solo color, una sola característica. Pero si tú lo llevas a nivel microscópico, en este caso podemos ver que pertenece a la familia, en este caso de la mezcla heterogénea, ¿sí? La sangre también pertenece a la mezcla heterogénea, ¿sí? La huancaína también pertenece a la mezcla heterogénea, etcétera, 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 ¿sí? Muy bien. Ahora, vemos acá. La materia, en lo general, ¿no? ¿Cierto? Lo que ya les vine explicando. Tenemos la sustancia pura y la mezcla. Se divide en dos partes la materia, ¿no? Entonces, en la sustancia pura tenemos a la sustancia simple. Y también tenemos a la sustancia compuesta, ¿sí? En la mezcla, mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Entonces, así nos queda definido la clasificación de la materia. Muy importante, ¿cierto? Por eso que lo hemos hecho en la parte 2 de la materia, para que se pueda explicar tal vez un poquito más, ya que esta parte incluso no se entiende mucho cuando das un examen de admisión, ya que los alumnos padecen mucho al diferenciar, ¿no? Profesor, a simple vista la leche es homogéneo, no puede ser heterogéneo. Entonces, yo les he puesto otros ejemplos en la parte general para que ustedes puedan identificar que tanto la mezcla homogénea como la mezcla heterogénea ya ha sido medido tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico, ¿cierto? Con la vista, en este caso, lo que podemos percibir a simple vista. Entonces, lo que ya tenemos, lo que ya les he indicado, ya está comprobado netamente. Muy bien, ahora vamos a pasar a contestar la práctica número 2. Nos indica en la 1, marca la secuencia de verdad o falsedad. Inciso 1, las sustancias puras pueden ser simples o compuestas. Eso es verdadero, ¿cierto? Acá lo tenemos. Las sustancias puras pueden ser simples o también pueden ser compuestas, ¿sí? 2, las sustancias compuestas están formadas por dos o más tipos de átomos. Acá tenemos, ¿no? Las sustancias compuestas, les indiqué que estaban formadas por dos o más tipos de átomos o elementos químicos. El inciso número 3 nos indica: la composición química de una sustancia es independiente de la cantidad analizada. Profesor, ¿es independiente de la cantidad analizada la composición química? Así es, ¿cierto? Entonces, en este caso, la clave sería la A. La clave sería la A. ¿Sí? Perfecto. Ejercicio número 2.
nos indica señalar la alternativa que no pertenece. Inciso A, tenemos, ¿no? Tenemos un compuesto químico en el que nos indica que es un compuesto ternario. Todo compuesto ternario está formado por 3 elementos químicos. Entonces veamos acá. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Esos únicos elementos químicos están en ese compuesto. Entonces quiere decir que es verdadero. B. El ozono es una sustancia simple poliatómica. Sustancia simple, ya mencioné, ¿no? ¿Cierto? Es todo aquellos que son elementos homoatómicos, que son del mismo tipo de átomos, del mismo tipo de elementos. El mismo oxígeno, ¿cierto? Poliatómica porque tiene de dos o más átomos. ¿Está bien? Porque tiene 3 átomos. Entonces, poliatómica, verdadero. Tenemos la C. Otro compuesto, el óxido de cobre. Es una sustancia pura. Veamos, ¿no? Toda sustancia pura se divide en 2 partes, ¿cierto? Se divide en sustancia simple y en sustancia compuesta. Esto sería una sustancia compuesta, por lo tanto, sí es una sustancia pura. La B. El H2O es una sustancia ternaria diatómica, dice, ¿no? ¿Cierto? Veamos. Sustancia ternaria, ya les expliqué qué significaba la sustancia ternaria. La sustancia ternaria significaba que teníamos 3 elementos químicos. Acá solamente hay 2 elementos químicos. Diatómico, sí, es verdad. ¿Diatómico será? Acá, diatómico. ¿Tiene 2 átomos? No. A ver, contamos. 2 átomos del hidrógeno y 1 átomo del oxígeno. Sería triatómica. Entonces, en este caso es totalmente falso. La E. Tenemos ese compuesto químico, el hidruro de telurio. ¿Qué me dice? ¿Es una sustancia pura binaria? ¿Es una sustancia pura binaria? ¿Es una sustancia pura? Sí, es una sustancia compuesta. ¿Binaria? Sí. Porque está formado por 2 elementos químicos. La clave sería la D. La clave sería la D en la pregunta número 2. Determine la verdad o falsedad. ¿Sí? Indicamos acá. Los compuestos no son sustancias puras. ¿Ahí qué nos indica? Los compuestos no son sustancias puras. Eso es falso. Sí son compuestos puros. Un compuesto tiene propiedades diferentes al de sus elementos constituyentes. ¿Eso qué sería? A ver, en la tercera. Un compuesto tiene propiedades diferentes al de sus elementos constituyentes. En ese caso es totalmente verdadero. Tercer inciso. Un elemento no se descompone por métodos químicos. Eso es verdadero, ¿cierto? Ya que un elemento químico es 100% puro. Acá tenemos entonces, la clave sería la B de bueno. En la 6, señale la mezcla homogénea. Tenemos ahí la pintura, leche, crema de huancaína, latón y néctar de durazno. Ahí la mezcla homogénea sería ¿quién? El latón, ¿sí? El latón, ya que pertenece a la familia de los que son o la familia de las aleaciones. 7. ¿Qué mezcla es heterogénea? Tenemos acá bronce, vinagre, agua oxigenada, aire y granito. ¿Qué mezcla es heterogénea? El bronce es una aleación. El vinagre, ¿qué cosa sería? Es una mezcla, ¿cierto? El agua oxigenada. Acá en esta pregunta sería el granito. Profesor, pero el granito no contiene solamente un elemento químico que es el carbono. No, el granito contiene diferentes compuestos más en su composición. Entonces no solamente el carbono. Entonces acá tenemos la clave sería la E, ¿cierto? La 11, ¿qué me dice? Indica el par de mezclas que sean homogéneas y heterogéneas, ¿cierto? En la 11, acá nos indica el acero y gas natural, ¿cierto? A ver, analizamos. El acero es una aleación.
Y el gas natural pertenece a la familia de las mezclas homogéneas. Tenemos en la B, me dice leche de magnesia y gelatina. La leche de magnesia pertenece a la familia de las mezclas homogéneas. Y la gelatina pertenece a la familia de las mezclas heterogéneas, ya que ellos la gelatina pertenece a los coloides. Entonces la clave sería la B, de bueno. Muy bien chicos, estamos terminando con la clase. Las preguntas que no lo hice, ustedes lo van a completar. Muy bien, adiós, cuídense.